Haribol, buenos días. Bueno, hoy voy a dar una pequeña clase sobre la aparición del señor Jagannath. Vieron que hace unos días fue el Ratra Yatra, bellísimo como siempre. Acá tenemos al señor Jagannath, a Subhadra y Balaram, los tres hermanos juntos. Y bueno, les quiero contar un poquito la historia sobre esta forma que tiene el señor Jagannath, que la encontramos en el templo de Puri, que Srila Prabhupada tan generosamente nos la dio también, y nos explicó quién era y por qué es el más misericordioso. Bien, primero vamos a empezar con un poquito de etimología. Yaga significa el mundo y Nata es el señor, el protector, el guardián. Sí, son las distintas acepciones. Así que Jagannath sería el protector del mundo o el señor del mundo o el guardián del mundo. Eso por un lado. Vieron que si uno ve la forma de Jagannath es como que no tiene forma humana, pero ¿por qué? Resulta que la primera aparición del señor Jagannath en esta forma se cuenta en el Skanda Purana, también está en otros Puranas como el Vishnu Purana, pero en el que más detallado está es en el Skanda Purana. Antes de entrar en lo que dice exactamente el Skanda Purana, quiero retomar un poquito, primero la importancia del señor Jagannath. Srila Prabhupada no podía creer cuando Malini Devi Dasi, perdón, que era una devota en Estados Unidos, allá cuando empezaba el movimiento en los 70, encuentra una pequeña deidad de este tamaño del señor Jagannath y se la lleva a Srila Prabhupada para preguntarle que quién era, porque le llamó muchísimo la atención. Y cuando Srila Prabhupada lo encuentra, le ve a esta pequeña deidad del señor Jagannath, se alegra muchísimo, está muy contento y le cuenta quién es. Entonces decide que, bueno, que había llegado hasta ahí, hasta San Francisco, así que Jagannath había dado tanta misericordia que lo iban a empezar a adorar ahí en el templo de San Francisco. Hizo después eh, hacer unas deidades tamaño mucho más grandes que de ese tamaño que había encontrado Malini, y creo que fue Syamasundar, el esposo de Malini, el primero que se encargó de crear estas tres deidades para el templo de San Francisco. Bien, eh, y acá me estoy recordando que dice, si la Prabhupada, después de que manda a tallar estos Yaganatas, Subhadra y Balaram de tamaño natural, se hizo el primer Ratayatra en San Francisco en el año 1974. Así que desde el año 1974 el señor Jagannath está en casi todo el mundo presente, en todas las ciudades grandes. Seguro que hay un Jagannath, un Subhadra y un Balaram que están repartiendo misericordia. Bien, eh, lo que me interesa aparte es, hay una expresión que dice, nuestro corazón es como un carro, debemos orarle a Krishna para que por favor venga a sentarse, perdón, en nuestro corazón. Me encantó y lo quería compartir. En el Vamana Purana dice, Ratecha Vanaman Drista Punar Janma Na Vidyate. ¿Qué quiere decir esto? Por ver al señor Jagannath en su carro, uno no vuelve a tomar nacimiento otra vez. Si alguien ve al señor en el Rata Yatra, es decir, en el carro, toca las ruedas o su ropa, no tendrá nacimiento otra vez. Punar Janma. O sea que qué importante es hacer, por un lado, perdón, el Rata Yatra, pero por otro lado también
Es muy, muy importante repartir esta misericordia para todo el mundo. Bien, la historia que les voy a relatar está en el Skanda Purana. Hay varias versiones que tienen pequeñas diferencias, por ejemplo, la de los otros Puranas, pero esta es como la que más la he escuchado. La escuché de Amarendra Prabhu, de su santidad Radhanath Swami, y también de Indradyumna Swami, su santidad Indradyumna Swami. Así que bueno, les hago una pequeña síntesis de esta historia tan maravillosa, que dice que cuando Mahavishnu estaba en el proceso de creación y Brahma estaba a cargo de justamente crear este universo y organizarlo, hay un lugar de este universo que se llama Purushottam Kshetra, que ven que un cuervo, un simple cuervo, toca el agua de este lugar de Purushottam Kshetra, que es lo que sería hoy Puri, en Orissa, y automáticamente se convierte en un Vishnuduta. Entonces, asombrados, Brahma y Yamaraj van los dos a hacerle como una especie de reclamo al señor Vishnu, diciéndole, ¿cómo puede ser? A ver, que un simple cuervo, sin hacer nada, simplemente toca las aguas de este lugar y automáticamente se convierte en un Vishnuduta. Entonces, Mahavishnu, le dice que sí, que es así, que este lugar es muy, muy especial, que ningún semidios tiene ninguna injerencia en este lugar y que todo aquel, aunque sea solamente hable, no hable Krishna Katha, sino que hable cualquier cosa, puede cantar, recitar el Samaveda, y que es un lugar súper, súper auspicioso. Por supuesto que no estaban para nada felices, ni Yamaraj, que sabemos que su misión es castigar a aquellos que no han cumplido las reglas, y lo mismo Brahma estaba como perplejo. Entonces Yamaraj le dice a Vishnu, pero ¿cómo puede ser que yo cumpla con mi tarea, con mi servicio, que es justamente castigar a aquellos que se portan mal, si hay este tipo de lugares donde por solamente tocar las aguas se convierte en Vishnuduta? No tiene sentido. O sea, Yamaraj estaba enojadísimo, enojadísimo, enojadísimo. Él creía que su servicio se estaba como menospreciando. Y a él, si bien no le gustaba su servicio, pero era su servicio, tenía que hacerlo. Entonces, Mahavishnu, con un poco de misericordia y una sonrisa, le dice que, bueno, eh, a ver, que el mundo está lleno de sufrimientos, que Brahma dice que es cierto, que Brahma se da cuenta que todo lo que está creado lo único que genera es sufrimiento, que el nacimiento, las enfermedades, las muertes, o sea, todo, todo, todo es como una rueda de sufrimiento, pero le dice que este lugar es como distinto, porque no lo toca eso. Entonces quedan los dos como pensando, dicen, bueno, está bien, y lo dejan así. Mahavishnu sigue creando, Yamaraj se va, Brahma sigue organizando el universo, y le cuenta la historia a Mahavishnu antes de que se fueran los dos, que Markandeya, el rey Markandeya, también tenía esa misma inquietud, y que realmente después de mucho tiempo de hacer meditación en ese lugar, como entendió cuál era el sentido de que existiera un lugar que estuviera libre de todo sufrimiento en este planeta. Eh, Cuentan en este Skanda Purana que el rey Indradyumna, que era un rey muy, muy justo, era un rey devoto, que cumplía con su dharma, que a su vez se da cuenta que materialmente lo tenía todo, tenía hijos, su país era próspero, su reino era próspero, sus esposas eran mujeres muy bellas, cumplían con su dharma también, todo iba como perfecto, digamos, pero él en su corazón sentía como un vacío. Entonces le explica a uno de sus consejeros brahmanas que él siente como un gran vacío y que no lo puede llenar. Entonces le pide por favor
¿Qué puedo hacer para llenar? Entonces el brahmana escucha su pedido, se queda pensando, reflexiona y le contesta. Maharaj, usted debería ir a ver a Nila Madhava. Cuando vea a Nila Madhava, ese vacío que tiene en el corazón se le va a ir. Así que vaya y encuentre a Nila Madhava, adore a Nila Madhava y ya está. Perfecto. El rey escucha con gran atención, entonces luego vuelve al palacio, hace que uno de sus ministros, uno de los más brillantes que tiene, con un grupo de kshatriyas, vayan a buscar este lugar. Por supuesto, el ministro recorre distintos lugares donde estaba supuestamente esta deidad de Nila Madhava. Fácil no se le hace, pero logra encontrar a alguien que sí conoce dónde está Nila Madhava y le dice que quiere ir a verla. Por supuesto que a nadie se le puede negar ir a ver una deidad, ¿no es cierto? Pero había una predicción que iba a venir un rey y que iba a ser tan justo, tan bueno, que Nila Madhava se iba a ir con el rey. Entonces, por supuesto, ninguno quería que ningún rey pisara sus tierras para que no se llevaran a la deidad. No se querían desprender de Nila Madhava, no querían tener esa angustia de separación. Bueno, este brahmana le dice que lo va a llevar, pero con una condición. Va a llevarlo a ver Nila Madhava, pero con la condición de tener como una especie de banda o de pañuelo delante de sus ojos, cosa que no pudiera ver el camino, pero que una vez que estuvieran frente a la deidad, frente a Nila Madhava, le iba a quitar esa venda y va a poder adorar a la deidad y disfrutar de ver a la deidad de Nila Madhava. Por supuesto que el ministro, ni tonto ni perezoso, dijo que sí, sin dudarlo, pero el ministro era muy inteligente, sabía que se venía la época de lluvias, entonces durante todo el camino fue tirando semillas de una planta muy específica para que justamente él marcara el camino de esa manera, pensando cuando quisiera traer al rey Indradyumna, esas plantas ya iban a estar crecidas, entonces él iba a poder reconocer el camino fácilmente. Así fue. El ministro tuvo el darshan con esta deidad de Nila Madhava, que era bellísima, volvió, le agradeció muchísimo al brahmana, se volvió a su país. El rey Indradyumna, cuando lo vio venir, estaba felicísimo. Le dijo, bueno, ¿encontraste dónde está Nila Madhava? Sí. ¿Me podés llevar? Sí. Hice todo lo necesario para poder llevarlo. Así que bueno, hicieron los preparativos y fueron a este lugar donde estaba Nila Madhava. ¿Qué pasa? Estaban llegando a la entrada del reino donde estaba Nila Madhava y le sale al encuentro el rey de este lugar, al rey Indradyumna, y le cuenta que hubo un ciclón y que Nila Madhava se desapareció, no está más, que todo quedó en pie, que está todo en orden, que no hubo pérdidas, pero que Nila Madhava se perdió, no está más donde solía estar. Imagínense la angustia que tenía Indradyumna Maharaj, no lo podía creer, pero en ese momento aparece Narada Muni. Saben que Narada Muni es una personalidad muy, muy especial. Cada vez que Narada Muni se aparece o se cruza accidentalmente o no con una persona, esa persona obtiene Krishna. O sea que realmente Narada Muni es una personalidad muy, muy interesante. Bueno, Narada Muni le dice al rey, no te preocupes, si vos realmente tenés deseo en tu corazón, realmente deseo en tu corazón de ver a Nila Madhava se va a aparecer ante tuyo. Tenés fe. Y le dice, cuando uno tiene ojos de puro bhakti, uno puede ver a Krishna. Por supuesto que entonces Indradyumna Maharaj le hizo caso
Y bueno, dijo, perfecto, vamos a buscar. Mientras tanto, Narada Muni le cuenta la historia de cómo Shiva se convierte en protector, pero más que protector, yo diría que en el portero. Él se convierte en el portero de todos los lugares importantes de Krishna. Por ejemplo, en Nandagram, eh, Purushottam Kshetra, varios lugares así. Y le cuenta la historia del por qué Lord Shiva, que sabemos que el señor Shiva es como el, el devoto más, digamos, que tiene más devoción hacia Krishna, y le cuenta la historia del por qué. Estaban en una tierra que, digamos, que el principal semidios adorado era justamente el señor Shiva, y había un personaje que se llamaba Shuka que copiaba a Krishna. En el sentido que se ponía como su pluma, todo igual que Krishna, copiaba absolutamente todo igual que Krishna. Y un día tiene la osadía, porque realmente hay que ser muy osado, para decirle, Krishna, deja de copiarme, yo soy el original, vos sos una mera copia. Por supuesto que ahí nomás Krishna, ¿qué hizo? Le mandó el Sudarshan Chakra y por supuesto eliminó a todo el mundo que creía que ese era el Krishna original, incluyendo al impostor. ¿Qué pasó? El hijo de este impostor estaba indignadísimo. Va y le dice al señor Shiva, Lord Shiva, te pido que te unas a mí porque yo soy tu devoto, así que por favor ayúdame a eliminar a Krishna. Lord Shiva se lo queda pensando y dice, bueno, es mi devoto, yo tengo que cumplir con mis devotos, bueno, vamos. Y lo acompaña y pelean contra el señor Krishna, que por supuesto dura menos de un minuto la pelea, porque ¿quién puede luchar contra Krishna? O sea, es realmente ridículo. Pero bueno, él intenta. Y cuando Lord Shiva ve que tiene la Sudarshan Chakram que en dirección hacia él, le dice a Krishna, Krishna, ¿qué estás haciendo? Y Krishna le contesta, ¿vos qué estás haciendo? Lord Shiva, ¿qué estás haciendo? Entonces Lord Shiva le dice, perdón Krishna, pero como él me pidió y él es mi devoto y yo me sentí obligado a cumplir con su deseo, por eso estoy peleando contra vos. Entonces le dice, mándame a hacer algo bien mínimo, un servicio muy mínimo para que me devuelva mi humildad y mi lugar en tu servicio. Entonces Krishna lo piensa y lo manda a ser portero de Purushottam Kshetra, de Nandagram, etcétera, etcétera. Vamos a ver que hay un montón de lugares muy importantes dentro de los Krishna Lilas donde está el señor Shiva como portero. Así que bueno, mientras les estaba contando estas historias, el señor Shiva escuchaba muy atentamente cómo Narada Muni le contaba a Indradyumna todo esto que les acabo de relatar y le da como compasión el deseo que tiene Indradyumna de ver a Nila Madhava y le dice, bueno, entra a Purushottam Kshetra, yo te voy a ayudar, entra a Purushottam Kshetra, vas a ver una deidad del señor Nisingadev, que es muy bonita, hazle un templo, luego de que hagas un buen templo, haz 118 ofrendas o yagyas, haz esas ofrendas, esos sacrificios, y después vas a ver que vos tenés fe, que vas a ver que Nila Madhava va a aparecer. Por supuesto que no dudó Indradyumna Maharaj e hizo todo lo que el señor Shiva le recomendó. Hizo el templo, hizo los 108 sacrificios u ofrendas, hizo todo tal cual, todo tal cual. Ya había terminado todo y al siguiente día del último fuego de sacrificio tiene un sueño donde aparece el señor Vishnu en su océano y le sonríe. Entonces se despierta, lo va a buscar a Narada, que estaba cerca de la orilla del océano, y le empieza a relatar todo este sueño que tuvo con Vishnu,
Y le dice Narada, muy contento, le dice, ya está, no te preocupes, ya pronto va a aparecer Nilamada para ti. ¿Y te parece? Le decía Indradyumna, y estaban hablando de esto, y de golpe una fragancia espectacular, exquisita, que nunca habían sentido, viene del océano, y ni más ni menos empiezan a buscar, todo el mundo entra al océano a ver qué es lo que hay, porque hay una fragancia que nunca habían sentido y era exquisita, y ven un gran trozo de madera, pero no es un trozo de madera común y corriente u ordinario. ¿Qué es lo que tiene este trozo de madera? Bueno, lo que encuentran en este trozo de madera es, por un lado, una flor de loto, encuentran la marca de la caracola y encuentran una marca de un chakra. Entonces, wow, la madera tenía en síntesis Shanka, Chakra, Gadai y Padma. Entonces Narada Muni ve esta madera y le dice que acaba de aparecer el Señor como Giri Govardhan. Vieron que Giri Govardhan es como una piedra. Bueno, de esta manera acaba de aparecer el Señor como un pedazo de madera, un gran trozo de madera. Automáticamente, imagínense, Indradyumna Maharaj está felicísimo. Bueno, entonces busca a alguien, un artesano, para que le dé forma a estas deidades. El que viene a darle forma a estas deidades es ni más ni menos el diseñador uno de los arquitectos del universo. Viene, se aparece como la forma de un artesano mayor, de un artesano anciano, y le dice que él no tiene ningún problema, él va a hacer lo que le piden, va a hacer, va a tallar estas maderas en deidades, ningún problema, pero le pone condiciones. No pueden escuchar cuando yo tallo la madera, o sea, el ruido que haga con la madera. Tampoco pueden abrir las puertas hasta que yo salga y dé por terminada la obra. Bueno, Indradyumna obviamente dice que sí. Pasa una semana, no se escucha ruido. Pasa una segunda semana, vamos 14 días, no se escucha nada. Empieza a entrar en un estado de ansiedad, inquietud, agitación, que al día número 17 Indradyumna abre la puerta y se encuentra con estas tres deidades que están viendo en pantalla, con Balaram, Subhadra y Jagannath. Imagínense la cara que tenía Indradyumna cuando ve estas tres deidades, no había nadie, estaba todo herméticamente cerrado, no ve por ninguna parte al viejo artesano, al señor mayor. No lo ve Entonces le pregunta a Narada Muni, ¿qué es esto? ¿Qué son estas deidades? Y Narada Muni le hace un gesto, no te preocupes, no te preocupes. Estas son las deidades más misericordiosas, más hermosas, más completas y más compasivas del mundo. Indradyumna Maharaj mira las deidades, lo mira Narada como diciendo, no entiendo. Entonces le dice, ¿me podrías explicar qué me querés decir? Sí. Estas tres deidades tienen estas formas porque te voy a contar por qué, porque yo lo vi. Y le empieza a explicar. Estaban en Dwarka, Rohini, con las esposas de Krishna y Balaram, y las esposas de Krishna y Balaram le cuentan a Rohini, la madre de Balaram, que lo escuchan muy a menudo a los dos decir Radhe, Gopi, con un estado de angustia como raro, o sea, no era bueno el estado que cuando decían esos nombres. Entonces, las esposas de Krishna y de Balaram le piden a la madre de Rohini que les explique por qué. Entonces la madre de Rohini le dice, sí, yo les voy a explicar, pero con una condición. Ni Krishna ni Balaram pueden escuchar la explicación porque en el momento que yo empiece a explicar, ellos van a entrar en un estado de éxtasis tan grande de separación de Braya Bhumi que las van a abandonar.
Así que por favor, fíjense de hacer eso. ¿Qué hacen las reinas? Mandan a Subhadra a la puerta para que esté con los brazos extendidos y no deje pasar a Krishna y Balara. Por supuesto que cuando empieza Rohini a contar el sentimiento de angustia, de separación que están teniendo los Brajavasis, que todos los días al atardecer abran la puerta, miran a ver si viene Krishna y Balaram, y otro día más que pasa y ellos no llegan, y el sentimiento de angustia es mayor, hay un sentimiento de desolación en todo ese territorio de Braj, porque falta Krishna, porque falta Balaram, ya los pájaros no cantan igual, el verde de los árboles no es igual, las flores no tienen el mismo color, está como todo más diluido por la tristeza que les da que no está ni Krishna ni Balaram. Y ni que decir de Radharani y las gopis que están en un estado de angustia permanente, de separación. Entonces ella les va relatando a las esposas todo esto, pero lo que por supuesto pasa es que Subhadra va escuchando al mismo tiempo que Rohini va contando. Y al momento de ir escuchando Rohini, escuchando Subhadra lo que Rohini cuenta, este sentimiento de separación, esta angustia, esta tristeza tan grande, ella la empieza a sentir. Y de tener los brazos extendidos, se empiezan a encogerle en el cuerpo y se desaparecen dentro del cuerpo. Y los oídos se le cierran. Fíjense que no tienen oído. Subhadra no tiene ni brazo ni oído. Es como que se le metió adentro del cuerpo de escuchar esta angustia de separación de Krishna, esta angustia. Entonces, ella está tan ensimismada en lo que está escuchando que no se da cuenta que hay tres personas más ahí, que está Krishna y Balaram también impactados por lo que están escuchando y Narada Muni que está presenciando absolutamente todo. Los ojos de Krishna están como dilatados del éxtasis, de la angustia, de escuchar el relato de lo que le pasa a todos los Brajavasis por no estar ahí, ellos dos. A Balaram le pasa lo mismo y por eso que están así como petrificados por ese sentimiento de separación, ¿no es cierto? Ese sentimiento de tristeza por no estar allí. Entonces, Narada Muni le dice a Indradyumna Maharaj que él vio cómo se ve Krishna cuando no está con Radharani y cuando la extraña. Y se ve como el señor Jagannath, con esta descripción de los ojos dilatados, que esa es la sensación de pérdida que tiene de extrañar a Radharani. Y Narada Muni, mientras los está mirando, le dice, Krishna le dice, ¿qué viste? Porque debe haber hecho una cara importante Narada Muni. Y le dijo, vi cómo tu cuerpo cambia y de qué manera se comporta cuando extrañas a Radharani. Y él explica, Narada Muni, que cuando Srimati Radharani extraña a Krishna se convierte en Mahaprabhu y cuando Krishna extraña a Radharani se convierte en el señor Jagannath. Esa es la expresión de éxtasis de separación de Braj, de la separación de Radharani es el señor Jagannath. Y bueno, voy a terminar esta pequeña clase contando que se dice que quienes escuchan este relato sobre la aparición del señor Jagannath se liberan de esta vida. Bueno, muchísimas gracias. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha, kripasindubhyo vacha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. Muchas gracias. Radhe Radhe.